finalmente logramos contactar al gran amigo, al gran profesional, al gran analista, Gustavo Segre. Muy feliz año, Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido a la Cocina de las Noticias. Gracias, Silvio. Igualmente para ustedes. Feliz año para vos, para el equipo y para la audiencia. Bueno, muchas felicidades, Gustavo. Pues sos el primer entrevistado aquí en la Cocina de las Noticias de este honra. año. Sí, para nosotros fundamentalmente. Para nosotros es un honor, Qué en honra, serio. gracias. Bien, Gustavo, a ver, tercera presidencia de Lula. Sí. Vamos, Asunción fue en el día de ayer, si yo mal no recuerdo, porque viste con este tema de las fiestas. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Qué dejó el discurso de Lula da Silva? ¿Cuáles son los puntos, el mensaje o los mensajes que más destacarías? El techo de gastos determinado por una reforma constitucional es una estupidez, palabras de Lula. Esto supone que no va a haber ningún cuidado con el equilibrio fiscal y por eso el dólar subió, la bolsa se cayó a pedazos. Obviamente en función de un esquema donde se menciona la necesidad de reducir la pobreza y combatir el hambre, pero cuando uno analiza los últimos 22 años de gobierno, 14 fueron del partido del presidente Lula, 2 fueron del partido del vicepresidente que acompañaba al presidente de Lula y 4 de Bolsonaro, me cuesta creer que la culpa es de los últimos 4. Bueno, sí, podemos hacer un paralelo, claro, podemos hacer un paralelo con lo que sostiene el kirchnerismo aquí en la República Argentina, después de gobernar tanto tiempo. Igual, claro. Pero es un discurso para el que quiere oír y siempre hay gente que quiere oír porque no entiende que es una trampa. Lo que hace la izquierda es una trampa. O fíjate, el que lo determinó perfectamente bien fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dijo que a los pobres hay que dejarlos pobres, porque si dejan de ser pobres votan a la derecha, pero con esperanza. Ahí está. Con esperanza porque, claro, ahí ellos tienen la esperanza de dejar de ser pobres y siguen siendo pobres. Bueno, este es el concepto de la izquierda, la gente que necesita de la ayuda del Estado no se da cuenta y la economía hoy brasileña termina el año 2022 con crecimiento del 3%, inflación del 5.84%. Esto es menor inflación y mayor crecimiento que China, Estados Unidos y Europa. Hace 40 años que esto no ocurría. 2.500.000 personas consiguieron empleo solamente en el año 2022. Sí, estamos hablando, bueno, y entonces, en la época de pandemia, Gustavo. En la época de pandemia, Brasil tuvo dificultades como todo el mundo, pero aumentó la deuda pública en función de la necesidad de ayuda social y hoy el estado de la deuda respecto del PBI está en uno de los números más bajos. El desempleo 8.3 cuando en el medio de la pandemia estaba en 15. Seguro. Superávit fiscal 330.000 millones de reservas internacionales. Cuando se fue Lula había 280 y cuando asumió Lula la primera vez había 17.000. O sea, la realidad económica de Brasil es muy buena. Probablemente, claro, no sirve para dejar de lado la pobreza, como en ningún país de América Latina. No, por supuesto. Pero la performance de Bolsonaro fue extraordinaria. A mí me parece que a Bolsonaro lo complicó de algún modo, algún que otro, digamos, su discurso, exactamente, ni más ni menos. Lamentablemente no tenía filtro. Sí, no tenía filtro, decía lo que muchos pensaban, pero bueno, lamentablemente, muy similar a lo que aconteció con Trump, si querés. Sí, claramente. Pero bueno, en un país que está dividido al medio, claramente, y con una llamada de atención en lo que mencionaba sobre qué me pareció el discurso y la presentación. El color preponderante ayer no era el verde y el amarillo, era el rojo. Y esto no es bueno, porque, claro, va a la búsqueda de la patria grande socialista, y ya sabemos dónde termina esto. Pero bueno, ahora hay que esperar a ver cuáles son las posiciones de Lula, porque obviamente es el presidente de todos, de los que lo votaron y de los que no lo votaron, y esperemos que le vaya bien, pues si le va bien, nos va a ir bien a todos, si no, vamos a estar todos sufriendo. Y yo prefiero estar equivocado y ser feliz que tener razón, ¿no? Gustavo, ¿cómo estás? Juanma Morales te saluda.
¿Qué tal? Gustavo, hablando de esto, de la polarización que hay hoy en Brasil, una grieta muy importante, y si uno analiza un poco algunas cuestiones que dijo Lula, por ejemplo, él dijo que encontraba un panorama atroz que iba hacia una reconstrucción de Brasil. Digo, el discurso de Lula, lejos de fomentar la unión entre los brasileros, lo que me parece que termina haciendo es polarizando más, y me parece que ese escenario hoy a Lula no le conviene, sobre todo porque por la polarización que hay en la gente y además que en el Congreso el partido Bolsonaro tiene mayoría, ¿verdad? Sí, pero saca Lula, poné Cristina, son lo mismo, igual, está en la esencia, es el escorpión y la rana, es la esencia, no hay cómo cambiar, es así. La única diferencia, Lula 77, 78 años, entonces obviamente lo agarra más cansado, y yo creo que Alvin lo que está esperando es que Lula tenga alguna dificultad de salud, que no pueda gobernar y que él pueda asumir, porque si no, no se explica a alguien que lo trató de corrupto, de que volvería de escena del crimen, que hoy esté aliado como vicepresidente. No se entiende, inclusive, bueno, ya lo corrió a un costadito, porque lo puso de ministro de Industria, Comercio Exterior y Desarrollo, es un médico. Bueno, pero bueno, o sea que una de las características de los ministros de la izquierda es que no deben entender nada de lo que están conduciendo, si entienden no son aptos para el cargo. Por supuesto. Y Lula de 23 ministerios subió a 37. Viva el gasto público, ¿no? El populismo. Bueno, ya el presupuesto de este año 2023 tiene un agujero de 40.000 millones de dólares. El del año pasado terminó con superávit. Ahora, Gustavo, vos recién hablabas del aumento de los ministerios. Esto tiene que ver con los 10 decretos que hoy a la mañana ha presentado Lula, que he leído, según lo que he leído, había alguna prórroga de baja de impuestos, pero después había algunos decretos que tenían que ver con el medio ambiente, con el Amazonas, y después otros que tenían que ver con aumentar la estructura del Estado, aumentar los ministerios. ¿Nos podés comentar algo de estos 10 decretos que, digamos, evidentemente Lula ha arrancado su mandato con actividad del primer día, ¿no? Sí, bueno, está bien, eso está bien que lo haga, pero tenía que aumentar la estructura porque según él no aumenta el gasto público. Contame cómo metés 14 ministerios sin aumentar el gasto público. Imposible. No hay cómo hacer eso. Imposible. No hay cómo hacer eso. Claro. El otro es, a partir de hoy aumentaban las naftas porque se había dejado de implementar la reducción a cero de los impuestos nacionales que había implementado Bolsonaro. El ministro de Economía Haddad le pidió que no renueven ese beneficio y ahora no se sabe, perdón, sí, por no favor. se sabe si va a aumentar o no aumentar, con lo cual arrancaba con inflación arriba, ¿no? Porque aumentan los combustibles, aumenta la logística, aumenta el costo, aumenta el producto. Y en torno a la emisión monetaria, porque yo no creo que... No puede. ¿Cómo? No puede la emisión monetaria porque el Banco Central es autónomo, no depende del presidente de la Es República. autónomo de verdad. No, de verdad, claro, el presidente es el mismo presidente que tenía Bolsonaro, no se va. Bueno, bien. Entonces, si Lula viene y le dice, che, emití moneda, el tipo le dice, no emito. Bueno, entonces emití títulos del lado, aumentar la tasa de interés. Dice, no, tampoco, yo decido qué hago. Vos decime la tasa de inflación que quieras y yo te digo cómo llegamos. Y si tengo que hacer restricción monetaria, la haré. Claro. Y si tengo que hacer una política fiscal restrictiva, la haré. Y sí, pero ahí se comprime la demanda y la actividad económica. Bueno, mi función es la de la inflación. Vos encargate del resto. Así que no puedo emitir. Lo único que sí puedo hacer es aumentar impuestos. Es lo que saben hacer. Y bueno, sí, son muy creativos. Sí, muy creativos. Sí. Ahora lo peligroso de este socialismo, de la patria grande que se pretende, lo tenemos en Argentina, Brasil, Colombia, Perú, hace más fácil, Venezuela. Hace más fácil. A ver. Menos Uruguay, Paraguay, Ecuador, todo ya el resto es socialista. Sí, tal cual.
Tal cual. Más fácil. Pero yo decía que Boric en Chile tuvo una suerte de límite cuando quiso reformar la Constitución, y es más, tuvo que volver atrás con esa ideología tan retrógrada, según mi punto de vista, que así lo consideró una gran parte de Chile también, y como te decía, tuvo que cambiar ministros, tuvo que hacer cambios en su gabinete para hacer algo más, si se quiere, moderado. Es que la izquierda, el militante de izquierda está con menos paciencia. Le pasó a Petro también, en Colombia, Boric en Chile igual, y cuando vos a la gente que te vota le prometés asado y no le das asado, y se molesta. No te da mucho crédito para que, bueno, no pude ahora, pero votame dentro de 4 años, que dentro de 4 te doy asado. Y si no, flaco, pará. Y me caminaste 4 años, no te voto de nuevo. Uh-huh. Bueno, aquí prometieron asado y bueno, sabemos lo que está aconteciendo en la República Argentina. Es lo mismo. Y acá también, en Brasil también, Lula prometió asado, no va a poder cumplir con el asado salvo que haga un despelote de impuestos o aumente el gasto público. Entonces, no, hay que esperar, ojalá le vaya bien. Yo descreo que le puede ir bien porque las acciones políticas y económicas no son de las mejores. Pero bueno, vamos a esperar. La gente lo votó. Hagamos la L y vas a ver, uno de los decretos esto es política de desarmamento. Cuando vos desarmás a la población pero no atacás el narcotráfico, es una lucha bastante desigual. Entiendo. Y seguramente vamos a empezar a ver invasiones de tierras que no había en la época de Bolsonaro. Con lo cual, bueno, vamos, viva el socialismo. Dios santo. Ahora, Gustavo, ¿cómo tomó la gente en promedio? ¿Cuál fue el impacto que tuvo justamente la no presencia de Bolsonaro en la asunción de Lula? ¿Lo tomó como algo negativo o algo que daña un poco la institucionalidad del país o no se le dio demasiada importancia a eso? Los favorables a Bolsonaro lo justifican y los que votaron a Lula lo critican. Esto es normal cuando vos tenés una grieta 50 y 50. Claro, por supuesto. El tema es que ahí tendría que haber intervenido el Tribunal Superior Electoral, porque hubo muchas dudas de fraude en el proceso electoral. Y en lugar de decir, muchachos, no hubo fraude, pero yo te voy a probar, mira, te voy a dar el código fuente de las urnas, llamemos a una licitación internacional y a verificar. Y van a ver que no hubo fraude. Y vos confirmás que no hubo fraude y callabas al 50% que cree que hubo fraude, que es el que votó a Bolsonaro. En lugar de esto, es como si cualquiera de nosotros va a un hotel en el medio de la montaña y ve, de casualidad, un asesinato. Uh-huh. Y vos decís, bueno, tengo que ir a hacer la denuncia. Y me voy a la policía a hacer la denuncia y el que me toma la denuncia es el mismo que yo vi que mataba al otro. Entonces, no. Claro, ¿cómo hago una denuncia si el que estoy haciendo la denuncia es el asesino? Bueno, acá el que tendría que haber dado el puente era uno de los que participó del fraude. Y ojo, y acá en Brasil, si yo digo esto que te estoy diciendo a vos, en una radio o en un medio de comunicación brasileño, mis redes sociales se caen automáticamente. No podemos criticar. Es una censura espantosa. Y hay 7 presos políticos en Brasil y nadie dice nada. Eso a partir, obviamente, de Lula da Silva, de este gobierno. No, de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que es el ministro de la Corte Suprema, que era presidente del Tribunal Superior Electoral, y que es un tipo que responde a Lula, ¿o no? El proceso todo. Y no sé si responde a Lula, yo creo que responde al solo, pero hoy es el que manda. Hoy Montesquieu te dijo, vamos a hacer la división de los 3 poderes. Y no lo dijo muy claro, parece que era lo que hacía el judicial, porque para que te des una idea, la cantidad de decretos de la Corte Suprema contra Bolsonaro son mayores que la suma de todas las acciones de la Corte Suprema contra Fernando Henrique Cardoso, Lula en los 2 gobiernos, Dilma en el gobierno y medio y Temer en el medio gobierno. Dios mío. Eso no es casual. No, claro que no es casual, bajo ningún punto de vista casual. La última, Gustavo, y te agradecemos mucho tu tiempo y todos los conceptos que estás vertiendo aquí en la Cocina de las Noticias. ¿Qué quedó? No sé si tuvo trascendencia o no, si fue título de algún diario allí en Brasil de la reunión entre Lula da Silva y Alberto Fernández. No, acá no le dio ninguna atención porque no es importante para los brasileros lo que haga Fernández. Fernández
vino a Brasil a tratar de garroñar algo de plata para el gasoducto y tratar de soltar un título para la prensa que es la moneda común, que Sí. no va a poder hacerse, porque esto sería lo mismo que vos, Silvio, estés en un auto a 10 kilómetros por hora, paso yo a 100 kilómetros por hora y te digo, vení, cruzá y vamos con el mío. Pero lo hacemos todo en movimiento. La posibilidad de que tenés un palacio gigantesca. Lógico. Vos tenés una economía de Argentina que va a 10 y una economía de Brasil que va a 100. No hay cómo hacer una moneda común cuando vos tenés una inflación del 5.82 acá y del 95 allá. ¿Cómo haces? Sí, es totalmente utópico. No. Es Pero hay que imposible. llevar un título, una foto. Lula nos va a apoyar y nos va a ayudar. Si el tema del gasoducto es una buena idea, porque Brasil tiene dólares y le falta gas, y Argentina tiene gas y le faltan dólares. Pero no es una cuestión de, che, mandame 700 millones y después vemos cómo te lo pago. Sí, no, además la Entonces, inseguridad jurídica que hay en la Argentina. Lula es socialista, pero no es tonto. y además un detalle, Silvio, que es que cuando un banco de desarrollo y de fomento brasileño financia otro país, tiene que ser a través de las constructoras brasileras. Y esto ya sabemos cómo termina. Sí, Coima sabemos. para todos lados. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Gustavo, te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo, bien digo, y que tengas un año extraordinario. Nos vamos a volver a comunicar varias veces a lo largo Cuando del ustedes mismo. quieran. Abrazo Cuando gigante, quieran, muchas un abrazo gracias. grande. Nuevamente, hasta Chau, luego. hasta luego. Chau, Hasta chau. luego. Lo escuchabas a Gustavo Segré pasar por la cocina de las noticias.